La historia se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y usted puede consultarlo en casa luego si lo desea. Primero de las Crónicas nos habla de que el rey David, incitado por el Satán, hizo un censo al pueblo de Israel. Aquello no le pareció bien a Dios. David tal vez tuvo sus razones, pero el hecho es de que Dios envió a uno de sus profetas, al profeta Gad, y le dijo que iba a castigar a la nación de Israel. David estaba arrepentido, pidió perdón a Dios, pero aún así parece ser de que iba a venir una calamidad. Por tanto, el profeta fue con un mensaje a David de parte de Dios y le dijo: Dios te ha dado tres cosas a escoger y debes elegir una como castigo, o eliges que seas castigado, sea perseguido por la mano de tus enemigos y que vas a perder la vida. 2, que sean 3 años de mala, en este caso de hambruna. O escoge que seas castigado, que sea la nación castigada por la espada del Eterno, por peste, por el ángel destructor. En cuanto a esto, David dijo: es muy difícil realmente, pero prefiero la espada del Eterno, porque en él hay misericordia también, que ser realmente acometido por la espada del hombre. O sea que David sabía que si escogía aquella opción de ser 3 años perseguido por realmente sus enemigos, podía perder la vida. Así que dijo: me prefiero lidiar con Dios y no con otra persona. Pero la cosa no acaba aquí, y es cuando se narra el acontecimiento que vamos a hablar en este vídeo. Cuando Dios envía a uno de sus ángeles destructores para que acometan esta misión. Y citaremos del texto bíblico directamente. Primero de las Crónicas 21 dice: el Eterno pues envió una peste sobre Israel, una plaga, una pandemia, un virus, una gran epidemia, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Y Dios envió a un ángel a Jerusalén para destruirla. Y cuando estaba a punto de destruirla, he aquí que el Eterno se arrepintió del mal y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. Y el ángel del Eterno se paró junto a la era de Ornín el Jebuseo. Y he aquí entonces que David alzó la vista y vio al ángel del Eterno detenido entre la tierra y el cielo, empuñando en la mano una espada dirigida hacia Jerusalén. Entonces se prosternaron David y los ancianos, cubiertos de saco, y le dijo David a Dios: ¿no soy yo quien ordenó que se censara el pueblo? ¿No soy yo quien pecó obrando inicuamente? Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego, oh eterno Dios mío, que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, y no contra tu pueblo, porque sufre estas plagas. O sea, David era valiente, porque se enfrentó a él y le dijo: ¿por qué castigas al pueblo? No fui yo el que tomó la decisión, no fui yo el que tiene responsabilidad de este pecado. Castígame a mí la casa de mi padre, pero no castigues al pueblo, que es inocente. Hay que tener valor para enfrentarse a la divinidad así. Dice el texto y continúa: entonces el ángel del Eterno le ordenó a Gad que le dijera a David que David subiese y erigiese un altar al Eterno en la era de Ornán el Jebuseo. Y David subió ante las palabras de Gad, dichas en el nombre del Eterno. Y ahora escuchen lo siguiente: dice que Ornán, este otro judío, este hombre de Israel, dice que retrocedió y vio al ángel. Sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. O sea que este otro hombre, Ornán, que era el dueño de aquel campo, vio también al ángel, y sus hijos también, y se dieron tremendo susto porque los muchachos se escondieron. El texto sigue narrando cómo David va y habla con él y le dice:
todo lo acontecido, de que allí construir un altar para adorar a Dios.